Muy buenas tardes, hermanos, amigos. Bienvenidos a este día miércoles 6 de mayo, año 2020. A nuestro estudio bíblico le vamos a titular la piedra número 12. Hoy día comenzamos el final de nuestro estudio de edificar nuestro altar personal para una mayor y mejor relación con nuestro Dios. Queremos poder compartir con ustedes. Es un tema que a veces es un tanto difícil, para otros es un tanto incómodo poder enseñarlo, pero de mi parte le digo, estos temas yo los comparto directamente con la iglesia local porque es responsabilidad y deber de un pastor, de un siervo de Dios, de un ministro del Evangelio, compartirlo con aquellos que están bajo su cuidado. Debido a las circunstancias mundiales del coronavirus, que hemos sido enviados a nuestros hogares para permanecer aquí mientras esta situación termina, tengo que hacerlo de esta forma. Vamos a titular la piedra número 12 y la voy a dar en varias partes. Es sobre la mayordomía. Quisiera que pudiéramos elevar una oración al Señor y disponer nuestro corazón delante de Él. Nuestro buen Dios, Padre que estás en los cielos, te damos las gracias. Bendecimos y exaltamos tu santo nombre. Ponemos nuestra vida, Señor, en tus manos y nos disponemos, Señor, para ser ministrados con tu palabra. Queremos, Dios, que nuestra fe se incremente, que nuestra fe crezca, Dios, y que podamos ser fortalecidos a través, Dios mío, de tu santa palabra. Desde ya, Señor, suplicamos cada texto de la Santa Escritura que leeremos, Dios, suplicamos que haya cabida en nuestros corazones. Te agradecemos en esta hora, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Amén. Usted va a ser bueno de que pueda tener a la mano papel, algo con que escribir, para ir corroborando o comprobando o chequeando o leyendo por segunda vez los textos que vamos a considerar este día. Gracias a Dios por la oportunidad que nos permiten de estar llegando hasta sus hogares. Su servidor Guillermo Esquivel, pastor de la iglesia Sutherland Christian Center en la ciudad de Dandenong, en la ciudad de Melbourne, en el estado de Victoria, en Australia. Bendiciones y saludos para todos y cada uno de ustedes. Como dije anteriormente, vamos a estar considerando la piedra número 12. Es el final de esta serie de estudios que hemos tenido ya por un buen tiempo. Y esperamos pues de que sea Dios ayudándonos a poder poner por obra. Pensemos por un momento. Comenzamos hablando sobre la fe, como la piedra inicial. Si hay un creyente, un hombre, una mujer que esté totalmente seguro de que Dios existe, de que Dios es su ayudador, de que Dios puede proveer en su vida, yo le digo, hablaríamos de un hombre o de una mujer de una base fundamental firme, porque de la fe depende todo. Es Dios quien pone en nuestros corazones el conocimiento de su palabra, porque Él es el autor y consumador de la fe. Entonces de ahí arranca toda nuestra vida espiritual. Y si a esto le ponemos encima lo que es la humildad, que a veces a muchos de nosotros nos hace falta mucha humildad para asegurar nuestra posición buena delante de los hombres y especialmente delante de Dios. Cuesta muchas veces bajar la cabeza en reconocimiento de errores especialmente. A esto le ponemos sinceridad, que cuesta a veces encontrar gente sincera, porque muchos adelante a uno le dicen una cosa y por detrás son otros.
Cuando no estamos presentes, hablan de uno, le dicen cualquier cosa, le tiran cualquier cosa encima. Pero cuando está presente, le sonríen, le abrazan, le besan. ¿Qué falta hace la sinceridad? Y especialmente la sinceridad con Dios. Aparte, si a esto le ponemos obediencia, un hijo de Dios, una hija de Dios en obediencia, es una persona, es un creyente, es un cristiano, una cristiana que puede ir muy lejos caminando de la mano de su Señor. A esto pongámosle sacrificio, sacrificio de labios, alabanza, adoración fresca, algo que produzca exaltación a nuestro Dios. Además, la adoración, que es de gran importancia. Necesitamos sacrificar algo de nuestra parte, no para salvación, por cuanto hubo necesidad de un solo sacrificio en la cruz del Calvario, una sola vez, y eso es más que suficiente, pero necesitamos sacrificar algo de nosotros para poder entregarnos más al Señor. Y de adoración que podríamos añadir, para los que no vieron estos estudios, le digo, trate de buscarlos, y si no, comuníquese con un miembro de la congregación nuestra y le hará llegar las bases fundamentales sobre lo que es la adoración, como se estuvo exponiendo. Aparte, la asistencia a la iglesia. Ahora muchos que no les gusta ir a la iglesia hoy se han salvado, están diciendo, no vamos. Pero le digo, en casa está la iglesia. Donde hay un creyente, ahí está la iglesia. Y ahora pensó el gobierno que cerraba las puertas a la iglesia. No, las puertas de la iglesia no se cierran. Porque como dice la Escritura, que ni el infierno ni el Hades prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Aparte de esto, el servicio, la lectura bíblica, el temor a Dios, todas estas cosas. Pensemos en un cristiano que tenga todas estas buenas características. Estamos hablando de un creyente firme, de una mujer firme. Y el último estudio que tuvimos fue el perdón. El día de ahora nos corresponde dar inicio, como dije anteriormente, al último o a la última parte de nuestro estudio sobre nuestro altar personal con Dios o hacia Dios. Quisiera considerar la tercera carta del apóstol San Juan, el versículo 2. Dice la Escritura: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo, en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. De aquí arranca todo. Ahora, hablar de mayordomía cristiana, lo que choca a muchas personas es cuando llegan a algún lugar y les hablan y les dicen y como que los machacan de que tienen que dar, que tienen que esto y que lo otro. Y dicen, no, esto a mí no me gusta. Si esto es cristianismo, esto no va conmigo. Pero lo que es importante es fundamentar una enseñanza en la santa, bendita y gloriosa palabra de nuestro Dios. Estando la palabra de Dios como base escritural, base fundamental, la verdad de Dios, la verdad de la palabra santa, entonces sobre esto podemos hablar de lo que es finanzas. Hay quienes dicen, hay ciertos temas que no son buenos abordarlos: religión, política y dinero. Esto no es bueno abordarlo porque se empiezan a dar como fricciones, se empiezan a dar golpes porque no todos pensamos de la misma manera. Pero yo le digo algo, es bueno poner una base de lo que vamos a estar hablando. Ahora, todos queremos ser prosperados, todos quisiéramos disfrutar de una buena vida material, física, financiera. Pero ahora, ¿qué podemos hacer para lograrlo? ¿Cómo podemos llegar a lograr nosotros abrazar un buen estado en nuestra vida para nosotros mismos, para que tengamos lo suficiente para poder seguir adelante y tengamos buena salud y que seamos prosperados en todas las cosas y por sobre todo que prospere el bienestar de nuestra alma? ¿Qué hacer? Entonces,
es importante que nosotros pensemos en la mayordomía cristiana. Una pregunta sería, ¿qué es la mayordomía cristiana? Voy a dar varias definiciones. La primera, mayordomía cristiana es la práctica de dar sistemática y proporcionalmente. ¿Por qué digo sistemática? Porque tenemos nosotros que establecer principios en nuestra vida de lo que nosotros recibimos, es de la forma como nosotros vamos a poder entregar. Y proporcional tiene que ser en base a lo que recibimos. En base a eso nosotros vamos a tener la libertad en el espíritu primeramente para poder compartir con otros y especialmente dar a Dios lo que es del Señor. ¿Sabe de que cuando se llega el momento de recibir dinero como salario de un trabajo, nadie dice, no, yo no quiero pagar mis impuestos, yo no los quiero pagar, a mí no me los descuenten porque yo no los voy a dar, yo soy ajeno a que me saquen plata a mí? Con el gobierno no se piensa dos veces, ni se toman los trabajos, las oportunidades de empleo, y cuando llega el momento de recibir la paga, entonces uno se da cuenta de que ahí ya le descontaron dinero. Nadie protesta por eso, pero hablar de dar a Dios, ahí es otra cosa. ¿Qué tendríamos nosotros que considerar que tendríamos que dar sistemática y proporcionalmente para Dios? Primero, nuestro tiempo, nuestras habilidades, nuestras posesiones materiales, basándonos siempre en la convicción de que estos son un legado, son como un patrimonio de parte de Dios para nosotros. Dios nos ha bendecido de tal manera para que nosotros podamos entregarle a Él un mejor servicio y al mismo tiempo para la extensión de su santo reino. Esa sería la primera definición. La segunda es un compañerismo entre Dios y los hombres, en el cual Dios es el líder máximo. Es Dios quien determina las proporciones. No somos nosotros los que vamos a determinar, es Dios quien lo determina. Número 3, la mayordomía cristiana podría definirla también como una manera de vivir. Ya después, con el tiempo, después que se han dado los primeros pasos en esto de la mayordomía, después uno lo hace con toda libertad y ya se vuelve como parte de nosotros. Número 4, es reconocer de que Dios es el dueño. Eso es mayordomía cristiana. Reconocer siempre de que el dueño de todos los seres humanos es Dios. Él es el dador de la vida. Aparte de esto, Él es el dador de nuestros poderes, de nuestras posesiones también, con el fin de que haciendo buen uso de todo lo que recibimos de parte de Dios, hagamos también avanzar el reino de los cielos. En conclusión, Dios es el dueño de todas las cosas con base a estas definiciones. Y quisiera, como dije anteriormente, vamos a tomar la palabra de Dios como base para que sea esta enseñanza basada en algo sólido y no simplemente en principios o conjeturas o interpretaciones personales como siervo de Dios que soy. No, que sea Dios en su palabra dándonos a nosotros la base fundamental para este estudio. Quisiera que buscara ahí conmigo en el libro de Génesis, en el capítulo 14. Vamos a considerar los versículos 18 al 20. Génesis 14, versículos 18 al 20. Y lo vamos a leer. Entonces, dice la Escritura, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo. ¿A quién bendecía en ese momento? A Abraham. No se le había cambiado el nombre todavía a Abraham, era simplemente Abraham. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo,
que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Recuerde, de Abraham a Moisés son aproximadamente 400 o 430 años. La ley, Dios la entregó por medio de su legislador Moisés, el más grande de los profetas para el pueblo de Israel. Él fue el que entregó la ley recibida de parte de Dios. Los diezmos fueron establecidos por medio de Moisés, porque ahí es donde arranca la escritura sagrada. Ahora, cuando Abraham vivía, fueron 400 años antes de que la ley fuera entregada. Y dice la escritura, como leíamos en el versículo 20, y dio Abraham, ¿a quién? A Melquisedec, rey de Salem, rey de Shalom, rey de paz. Le dio los diezmos de todas las cosas. Aún no había sido escrita la ley, pero eso estaba en el corazón como parte también que era usual en las culturas del Medio Oriente. Salmo 24, versículos 1 y 2. Recuerde, use con qué escribir y en su papel. Salmo 24, versículos 1 y 2, dice la escritura: de Jehová o del Señor o de Dios o de Yahweh o de Yahvé es la tierra y su plenitud. Todo es de Dios. Dice, el mundo y los que en él habitan. De Jehová es la tierra y su plenitud. El mundo y los que en él habitan, somos todos de Dios. Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Dios es el dueño de toda la plenitud de la tierra, del mundo y de todos los que en él habitan. Salmo 50, versículos 1 y 12. 1 al 12 dice la escritura: el Dios de dioses, Jehová, Yahweh, Yahvé, el Señor Dios, Elohim, él ha hablado y convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, desde el este hasta el oeste. Dice, de Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, dice el Señor. Y los cielos declaran su justicia, porque Dios es el juez. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos, que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece, dice el Señor. Versículo 12, escuche. Si yo tuviese hambre, dice Dios, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. A veces pensamos que dando $1 le hacemos un favor a Dios. A veces pensamos de que entregando algo que es posesión nuestra le hacemos un favor a Dios. Dios dice, no, si yo tuviera hambre, ni siquiera te lo diría. Porque mío, dice el Señor, es todo el mundo y toda su plenitud. Cuando dice plenitud está hablando de todas las cosas que existen, visibles e invisibles, en este mundo, son del Señor. Él es el dueño. Aparte, Salmo 68, escucha, estamos poniendo una base escritural para arrancar con este tema tan delicado de lo que es la mayordomía cristiana. Salmo 68, versículo 19.
Bendito el Señor. Cada día nos colma de beneficios el Dios de nuestra salvación. Recuerdo de que en mis primeros años de esta preciosa, linda y excitante vida cristiana, escuché decir una vez a un miembro de la iglesia: ¿qué pasaría si a Dios se le ocurriera quitarnos el aire por 5 minutos? ¿Cuántos aguantaríamos quedar vivos? Cada día el Señor nos colma de beneficios. Cada mañana, dice la Escritura, son nuevas sus misericordias para con nosotros. Dios nos bendice cada día. Salmo 89:11. Tuyos son los cielos. Tuyos son los cielos, Señor. Tuya también la tierra, el mundo y su plenitud. Tú lo fundaste. Y concluyo con esta escritura. Ageo, capítulo 2, versículo 8. Dice el Señor en su palabra: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. ¿Tenemos que cuidar nuestras cosas? Por supuesto que sí. Pero déjeme decirle algo hoy día. Sus cadenas de oro, para las mujeres, sus aretes de oro, sus prendedores de plata o de oro para el cabello, los anillos, todas las joyas de oro, de plata, o cualquiera que estas sean piedras preciosas, el Señor dice que todo es de Él. Ahora, con base a estos pasajes que hemos leído, podríamos decir lo siguiente: que es de gran importancia reconocer de que Dios es el dueño y el gobernador de todas las cosas. Número 2, Dios es el que ha creado todo. Número 3, la posesión. Escuche esto: la posesión otorga el derecho de control. Por ejemplo, yo he determinado, aún así estuvieran otras personas aquí presentes conmigo, aquí es donde yo vivo, es mi casa. Si yo quisiera en este momento, bien podría levantarme, ir a tomar otra taza a mi cocina. Ya saben dónde está mi cocina, allá, hacia mi derecha. Yo podría ir a tomar otra taza y poner lo que estoy tomando en otra taza y disfrutarlo. ¿Por qué? Porque en mi casa yo tengo control. Aunque ya dije anteriormente de que todas las cosas son de Dios, pero al menos lo que está bajo mi cuidado, yo tengo control de ello. Mis lentes, me gusta mantenerlos casi siempre abiertos para solo tomarlos y ponerlos. Pero nadie va a venir a mi casa a decirme: no ponga sus lentes así, o no tome en esta taza, cambia de Biblia, parece de que ya se le está gastando un poquito con el uso. Tengo casi los 30 años de estar usando esta Biblia. Cámbiale el forro a su iPad, el color no me gusta, a mí me gusta, es mía, de momento, ¿eh? Entonces, la posesión otorga el derecho de control. Todos somos de Dios. Entonces, quien tiene el control absoluto de su vida y de la mía, de sus cosas, de sus pertenencias, sus posiciones, su dinero y de lo mío, es Dios. Por eso es que el Señor establece en su palabra y dice que desnudos venimos a este mundo. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo regresaré a la tumba. Por más adornos, por mejores ropas que me ponga, desnudo regresaré a la presencia de Dios. Porque nada de lo que tengo, al fin y al cabo, es mío. Yo podría decir mis lentes, lindo regalo que me hicieron en Estados Unidos una sobrina. Muy fino el frame, de muy buena marca, sí, caros, bastante.
Pero cuando yo me muera, aunque me pongan estos lentes en el ataúd, si es que voy a tener tiempo de un ataúd, le digo, esto yo no me lo podré llevar, no me llevaré nada absolutamente. Aparte, concluyendo con estos versículos, estos pasajes que hemos leído, podríamos decir también de que el hombre, nosotros, usted y yo, somos simplemente mayordomos de las cosas que hemos recibido. En otras palabras, administradores de todas las cosas que Dios nos ha entregado. Por tanto, es necesario de que tengamos cuidado con todas las cosas que Dios nos ha bendecido para el desarrollo de nuestra vida. Y de aquí surgiría otra pregunta entonces. ¿Qué es un mayordomo? Número 1, mayordomo. Estoy poniendo bases. Recuerde, dije al inicio de este estudio, vamos a llevarlo en varias partes porque hay bastante de qué hablar, bastante de qué aprender, bastante de qué enseñar. ¿Qué es un mayordomo entonces? Son esos que andan hasta aquí y les ponen nosotros decimos corbatín, una corbata chiquitita, ¿verdad? Y que andan de negro. Y siempre al servicio de sus dueños. Bueno, un mayordomo maneja las propiedades de otro. Eso es un mayordomo. Mayordomo también es el que está bajo la autoridad del dueño de las cosas que cuida. Un mayordomo, aunque el dueño de la casa no esté, pero el mayordomo no puede decir, bueno, ya se fue los patrones, ¿verdad? Se fueron los dueños, ahora yo soy el dueño. No, él es el mayordomo simplemente. Por muy bien parecido que sea alto, de buena estampa, de buen aspecto, pues, bonito o bonita, si es mayordoma. Sea como sea, simplemente está bajo el servicio y tener cuidado de lo que es del dueño de la casa, de su amo. Un mayordomo, además, tiene que dar cuenta de lo que cuida. Todo lo que tenemos nos es dado a nosotros de parte de Dios y somos responsables de ellos. Aquí arranca la mayordomía cristiana. Porque todo lo que nosotros tenemos, según hemos leído anteriormente los pasajes bíblicos, todo es de Dios. Entonces todo lo que nosotros tenemos, lo tenemos porque Dios nos ha entregado todo eso. Y además somos responsables de todo lo que Dios nos ha entregado. Y encontré también la definición de mayordomo en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que es nuestro idioma. Y la Real Academia define como mayordomo al criado principal, a cuyo cargo está el gobierno económico de una casa o de una hacienda. Esto también es aplicable en principios eclesiásticos, que son los que están a cargo de vigilar, tesoreros en otras palabras, pero los que están al cuidado de todas las cosas que le han sido conferidas bajo su cuidado. Entonces, siendo Dios el dueño de todas las cosas y nosotros simplemente cuidadores, mayordomos, velar por el buen uso de las cosas que Dios ha entregado, quisiera que escuchara lo que dice la palabra de Dios también en la parábola de los talentos. Dije, vamos a poner como base sustancial la palabra del Señor. Y vamos a leer en Mateo capítulo 25, versículos 14 al 30. Dice la Escritura, porque el reino de los cielos, esta es una parábola, el reino de los cielos es como un hombre. El Señor hablando por parábolas para que la gente entendiera. Tenía que hablarles de las cosas que estaban al alcance, que ellos podían percibir.
cosas en las cuales ellos podían decir, sí, sí, esto lo conozco. Entonces, con base a eso, el Señor les hablaba sobre el reino de los cielos y les decía, el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos, a sus sirvientes, y les entregó sus bienes. Versículo 15. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Yo he escuchado cristianos decir, yo no sé por qué a mí Dios no me permite que haga tal cosa, o por qué a mí no me dejan en la iglesia hacer esto y lo otro. Yo lo puedo hacer. Dios da como Él considera que es nuestra capacidad de ejercer el cuidado sobre todo aquello que el Señor nos confiere. Versículo 16, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Es decir, recibió y lo multiplicó. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Es decir, lo duplicaron. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su dueño. No dice escondió, qué sé yo, el pedazo de madera que le había dado su dueño. Escondió la pata de la mesa que le había dado su dueño. No, fue dinero. Y dice, versículo 19, después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El Señor vendrá y arreglará cuentas con usted y conmigo sobre todo lo que el Señor nos ha entregado y que nosotros lo cuidemos y ejerzamos un buen servicio, porque somos siervos, que seamos buenos mayordomos sobre ese dinero, sobre todas las cosas que el Señor nos ha entregado. Versículo 20. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Versículo 21, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Si usted se fijó, a uno le dio 5, vamos a suponer, a uno le dio $5, o póngale 50 para que no se oiga muy poco, o 5,000, o 5 millones. Y la recompensa fue escuchar de parte del Señor, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y aparte, entra al gozo de tu Señor. Y el que recibió 2 y lo multiplicó o lo duplicó, recibió exactamente lo mismo que recibió el que había recibido más. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas, es decir, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Lo que el Señor le entregó lo recibió y después eso mismo se lo regresó. Escucha lo que dice. Respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego o que cosecho donde no sembré y que recojo donde no tiré la semilla o esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, mi dinero. Y al venir yo hubiera recibido lo que es mío
con los intereses, algo hubieras hecho por mí. Y después el Señor dice, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Es decir, el Señor le entregó talentos a sus mayordomos o a sus sirvientes y luego vino para arreglar cuentas con ellos, como diciéndoles: ahora quiero que me den cuenta de su mayordomía. ¿Qué han hecho con el dinero que yo les he entregado? Y ellos dieron lo que habían hecho. Me diste 5, conseguí 5, Señor, te entrego 10. Me diste 2, conseguí otros 2, te entrego 4. Recibí 1, tuve miedo, aquí tienes lo tuyo. O sea, no hizo nada con lo que Dios le dio. La pregunta sería, ¿qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha entregado? Por eso el apóstol Pablo decía, cuando escribía a la iglesia en Corinto, capítulo 4, versículos 1 y 2, decía: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo, que los hombres nos tengan a nosotros por servidores de Cristo y administradores, o en otras palabras, mayordomos de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Es decir, el estado en el que nosotros debemos de movernos, debe de haber mucha fidelidad cuando se trata de administrar las cosas del Señor. Y este día voy a concluir esta primera parte con 5 grandes posesiones que nosotros tenemos en la vida. Y estas grandes posesiones las tenemos no porque nosotros hayamos luchado por ellas, sino que simplemente las hemos recibido de parte de Dios nuestro Señor. 5 grandes posesiones en la vida que nosotros tenemos y de las cuales, recuerde que somos mayordomos, y de esas vamos a tener que dar cuentas, ya sea que seamos cristianos o no seamos cristianos. La primera es la vida. ¿Qué estamos haciendo con la vida? Alguien podrá decir: no, yo no voy a la iglesia de ellos, a mí me da alergia, no lo soporto. Pueden decir lo que quieran, pero cuando estén delante del Señor, el Señor les va a decir: yo te di una gran posesión, te di la vida. ¿Qué hiciste con esa vida? ¿Hiciste algo productivo? ¿Tienes algo que darme con la vida que yo te di? ¿O simplemente viviste, respiraste porque había aire y tenías nariz y podías respirar? ¿Qué hiciste con la vida? La segunda gran posesión es nuestro tiempo. El apóstol San Pablo decía de que no andemos como la gente de allá afuera, sino que andemos como gente sabia, astuta, inteligente, sagaz, entendida, redimiendo el tiempo, es decir, sacando lo mejor de lo mejor hasta el último segundo del tiempo que el Señor nos ha entregado. Los años que Dios nos permite vivir, no importa si es una vida corta, si es una vida larga. No sé cuántos años tiene usted, pero de lo que sí estoy seguro, de que de todos los años que el Señor le ha permitido vivir, todo el tiempo que el Señor le ha permitido de vida, usted y yo tendremos que dar cuenta de ello. Número 3, otra gran posesión que nosotros recibimos de parte de Dios, y son los talentos. En talentos podremos hablar de las habilidades que nos han sido dadas por parte de Dios para servirle a Él y a su pueblo. ¿Y quiénes saben hacer cosas
muchas cosas, y las hacen bien, porque han recibido de parte de Dios esa gran posesión, esos talentos. Hay quienes cantan bien. ¿Sabe de que yo para cantar, si no, por necesidad lo hago en la iglesia muchas veces, casi siempre? Pero me da mucha tristeza de que hay gente con muchos ricos talentos vocales en cuanto a música se refiere. Yo digo, ¿qué están haciendo con esos talentos? Alguien dijo de que el lugar donde está lleno de talentos, muchos que fueron usados y la gran mayoría de que quizás nunca fueron puestos en uso, es en los cementerios. La gente que entierran allí, los entierran con todos los talentos que tenían. Porque qué bueno sería de que usted, que recibió una preciosa voz para cantar, le dijera: Guillermo Esquivel, le voy a dar de mi voz porque veo que usted está falto allí en cuanto a vocalización musical se refiere. Pero nadie puede dar una voz. Yo tengo mucha voz bonita, venga, le voy a regalar de la mía. Nadie me puede dar a mí. Lo que Dios a mí me ha dado, me lo ha dado a mí. Ahora lo que hacemos con las escrituras al enseñarlas, simplemente compartirlas, porque es nuestro deber dar a conocer los misterios de esta bendita y santa palabra. Nuestras posesiones, todas las cosas materiales que tenemos nos han sido entregadas por el Señor. Y nuestras finanzas, con todo lo que Dios nos ha bendecido, nos ha provisto, simplemente es para reforzar todas las demás cosas. Poder ayudar a otros, poder entregar a otros, poder empujar a otros que lo hagan. Recuerdo cuando estuve en el Instituto Bíblico, un maestro decía: si ustedes no han sido llamados a las misiones y no quieren ir a las misiones, al menos mándenle alguna ofrenda a los misioneros para que sigan en ese trabajo. Pero no se queden sin hacer nada. Con las finanzas podemos hacer muchas cosas. Este día vamos a dejar hasta acá. Mire, como si nada, 43 minutos nos han corrido. Y estamos simplemente, o estoy mejor dicho, poniendo la base para este estudio de lo que es la mayordomía cristiana. El próximo miércoles, la próxima semana, volvemos a estar uniéndonos en este precioso estudio de la palabra de Dios. Y cualquier comentario que quisiera hacer puede mandármelo a través del canal de YouTube. Recuerde, motivémonos unos a otros. Si no tiene mi email, mi dirección electrónica, escríbame. O no sabe cómo encontrarme en Facebook, pregúnteme. Y ahí podemos establecer un mejor contacto. Por el momento, no me resta más que decirle que tenga una linda mañana, linda tarde, linda noche. Depende de la hora que usted está viendo este estudio. Que Dios le bendiga grandemente a usted y a su familia. Dele gracias al Señor juntamente conmigo por todas las cosas recibidas. Nuestro buen Dios, te agradecemos en esta hora por el estudio de tu palabra. Derrama, Señor, de tu santa presencia sobre mi vida, sobre los que ven este estudio, Señor. Te lo suplicamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Recuerde, este día domingo vamos a estar compartiendo otra vez la palabra del Señor. Predicación. Pero la otra semana continuamos con este tema de la mayordomía cristiana. Dios les bendiga y será hasta la próxima. Hasta luego.